El despertar incómodo. Detente un segundo, respira. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Estás absolutamente seguro de que dominas eso que crees saber tan bien? Cuidado, esa misma certeza, esa sensación de control, podría ser la trampa más peligrosa en la que estás cayendo ahora mismo. La trampa invisible. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Esa persona que opina de todo con una seguridad aplastante, que pontifica sobre temas complejos como si tuviera la verdad absoluta. Pero algo en tu interior te dice que falta profundidad, que es más ruido que nueces. Es fácil señalarlo fuera. Pero aquí viene la pregunta incómoda, la que quizás has evitado. ¿Y si en algún área de tu vida, sin siquiera notarlo, tú fueras esa persona? ¿Y si tu propia mente te estuviera jugando una mala pasada, inflando tu confianza mientras te mantienes ciego a tu propia ignorancia? Hoy no vamos a hablar solo de anécdotas. Vamos a sumergirnos en un fenómeno psicológico real, respaldado por la ciencia, el efecto Dunning-Kruger. Y lo conectaremos con la sabiduría atemporal de uno de los grandes oradores y filósofos de Roma, Cicerón. Descubrirás por qué esa ignorancia disfrazada de conocimiento no solo te frena, sino que activamente te impide crecer. Pero agárrate fuerte, porque entender el problema es solo el comienzo del viaje. Lo que yace debajo es aún más revelador. ¿Cómo es posible que tu cerebro, esa máquina increíble, te engañe de esta manera? ¿Qué mecanismo oculto te hace creer que eres un experto cuando apenas estás empezando a entender? Y lo más crucial, ¿hay alguna forma de despertar de ese sueño? El espejismo de la competencia, el engaño de Dunning-Kruger. Retrocedamos a 1999. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell publicaron un estudio que sacudió los cimientos de cómo entendemos la autopercepción. Descubrieron algo fascinante y, seamos sinceros, bastante perturbador. Las personas con menor habilidad en una tarea específica, ya sea lógica, gramática o incluso humor, no solo no reconocían su incompetencia, sino que, de hecho, tendían a sobreestimar drásticamente su propio rendimiento. Creían estar por encima de la media. Imagina esto. Es como si tu mente, al no tener las herramientas para evaluar correctamente tu propio desempeño, llenara ese vacío con aire caliente, con una confianza infundada. Construye un espejismo brillante de competencia, donde solo hay arena, no es malicia. Ojo, es un sesgo cognitivo, un atajo mental que nos juega una mala pasada, como Cicerón, siglos antes, ya parecía intuir al observar a los fanfarrones de su época. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. O en sus propias palabras, la idea de que la verdadera sabiduría a menudo reside en reconocer los límites del propio saber. Lo irónico es que, según Dunning y Kruger, la misma habilidad que necesitas para ser bueno en algo es la habilidad que necesitas para reconocer si eres bueno o no. Es una especie de círculo vicioso cognitivo. Pero aquí viene el giro que lo complica todo. Este autoengaño no es solo un error de cálculo gracioso. Es un muro invisible que te impide ver lo que realmente necesitas aprender. Te mantiene cómodo en tu ignorancia, creyendo que ya llegaste, cuando ni siquiera has empezado a escalar la montaña del conocimiento real. Este mecanismo de autoprotección, esta ilusión de saber, es precisamente lo que te está robando la oportunidad de mejorar de verdad. Pero, ¿qué pasa si intentas combatirlo solo acumulando más información superficial? La ilusión del conocimiento rápido, el peligro de lo superficial. Vivimos en la era de la información instantánea. Un clic y tienes acceso a todo. Lees un par de artículos, ves un resumen en video, escuchas un podcast y listo. Sientes esa oleada de «ajá, ya lo entendí». Tu cerebro, que adora la eficiencia, a veces perezosa, te recompensa por esos atajos. Te da una palmadita en la espalda neuronal por aprender tan rápido. Reconócelo, se siente bien, ¿verdad? Sentir que estás al día, que tienes una opinión formada sobre casi todo, es como coleccionar cromos de conocimiento. Pero seamos brutalmente honestos tú y yo. ¿Cuántas veces esa comprensión superficial se ha desmoronado al primer contacto con la realidad? ¿Cuántas veces
te has encontrado en una conversación o ante un problema real y te das cuenta de que solo tenías el titular pero no la sustancia? Esa sensación de, ups, creo que no sé tanto como pensaba, es la desilusión, la frustración, el estancamiento disfrazado de progreso. Los filósofos estoicos, contemporáneos en espíritu a Cicerón, aunque con enfoques distintos, ya nos advertían sobre la diferencia entre saber el nombre de algo y comprenderlo verdaderamente. Epicteto diría algo como: no aspires a parecer sabio, aspira a hacerlo y empieza por reconocer lo que no sabes. Acumular datos no es sabiduría, es solo acumular. Esta falsa solución, la de creer que más información superficial equivale a más conocimiento profundo, es una trampa seductora. Te mantiene ocupado, te hace sentir productivo, pero en realidad solo estás corriendo en círculos dentro de la misma habitación de tu ignorancia. Entonces, si el problema no es solo la falta de conocimiento y la solución no es solo acumular datos superficiales, ¿cuál es el verdadero núcleo del problema? ¿Qué es aquello que, incluso sabiendo todo esto, nos impide dar el salto hacia la humildad intelectual? El verdadero enemigo interior, el miedo a la ignorancia. Aquí llegamos al corazón del asunto, al nudo gordiano que debemos desatar. El verdadero peligro, la barrera más alta, no es simplemente no saber. Todos somos ignorantes en vastas áreas del conocimiento. Es la condición humana. El verdadero veneno es negar activamente que no sabes. Es aferrarte a esa fachada de competencia, incluso cuando las grietas empiezan a mostrarse. ¿Por qué hacemos esto? Profundamente, a menudo es por miedo. Miedo a parecer tontos, miedo al juicio, miedo a perder estatus o credibilidad. Nuestra sociedad, seamos claros, a menudo recompensa la apariencia de certeza. En las redes, en el trabajo, incluso en conversaciones casuales, se valora más una respuesta rápida y segura, aunque sea incorrecta, que un "no estoy seguro, déjame investigarlo" o un "esa es una buena pregunta". No lo había pensado así. Estudios preliminares en neurociencia sugieren algo fascinante. Cuando adoptamos una postura de humildad intelectual, esa disposición a reconocer que podríamos estar equivocados y que hay más por aprender, se activan regiones cerebrales asociadas con el aprendizaje y la apertura a nueva información. Por el contrario, cuando nos ponemos a la defensiva, cuando nuestro ego se siente atacado por la posibilidad de estar errados, se encienden más las áreas ligadas a la respuesta de lucha o huida, cerrando nuestra capacidad de aprender. Es el contraste perfecto entre la arrogancia del que cree saberlo todo y la sabiduría humilde de Sócrates, que proclamaba: solo sé que no sé nada. Esa frase no era falsa modestia, era el punto de partida de toda su filosofía, era la llave que abría la puerta a la investigación, al diálogo, al verdadero aprendizaje. Así que el segundo problema, el más profundo, no es el efecto Dunning-Kruger en sí mismo, sino nuestra resistencia a reconocerlo en nosotros. Es nuestro ego defendiendo un castillo de naipes construido sobre la ignorancia. Pero, ¿y si hubiera una forma de convertir esta aparente debilidad, la admisión de la ignorancia, en tu mayor fortaleza? ¿Qué pasaría si existiera un método inspirado en la sabiduría de Cicerón y la humildad de Sócrates para no solo evitar la trampa, sino para usarla como trampolín hacia el dominio real? El método Cicerón para la sabiduría real. Cicerón, como gran orador y pensador, desconfiaba profundamente de la palabrería vacía y la confianza sin fundamento. Valoraba la reflexión, el estudio profundo y el debate riguroso. Aunque no nos dejó un manual anti-Dunning-Kruger, podemos destilar de su enfoque y de la sabiduría filosófica clásica un método práctico, un método Cicerón, si quieres llamarlo así, para cultivar la humildad intelectual y el crecimiento genuino. Consta de 4 pilares. Primero, admite y abraza tu ignorancia, el pilar socrático. El primer paso, el más difícil y el más liberador. Haz las paces con no saber. Conviértelo en tu punto de partida. Pregúntate activamente: ¿qué asumo como cierto aquí? ¿Podría estar equivocado? ¿Qué evidencia tengo realmente? Como Sócrates, haz de la duda tu herramienta, no tu enemiga. Segundo, busca crítica constructiva, no solo aplausos. El pilar del feedback real. Rodéate
Rodéate de personas que te desafíen intelectualmente, que no teman señalar tus errores con respeto. Evita los círculos de eco donde todos piensan igual. Cicerón valoraba el debate honesto. La psicología moderna confirma: el feedback honesto, aunque duela un poco al ego, es crucial para calibrar tu autopercepción y mejorar. Tercero, profundiza. No te quedes en la superficie. El pilar del estudio genuino. Cuando te interese un tema, ve más allá del titular o el resumen. Lee fuentes primarias, explora diferentes perspectivas, dedica tiempo a la reflexión, combate activamente la ilusión de profundidad explicativa, otro sesgo cognitivo donde creemos entender algo mucho mejor de lo que realmente lo hacemos hasta que intentamos explicarlo. Pregúntate, ¿podría explicar esto claramente a un niño? Si no, probablemente necesites profundizar más. Cuarto, enseña o explica para aprender. El pilar de la prueba de fuego. Una de las formas más poderosas de descubrir las lagunas de tu propio conocimiento es intentar enseñárselo a otra persona. Al verbalizar, estructurar y simplificar la información, te das cuenta rápidamente de lo que no tienes tan claro. Es la famosa técnica Feynman en acción. Obliga a tu mente a pasar de un reconocimiento pasivo a una comprensión activa. Este método no te dará la sabiduría de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, humildad y constancia, pero te sacará de la peligrosa comodidad de la ignorancia inconsciente. Porque, como nos recuerda la filosofía perenne, la verdadera sabiduría no reside en acumular respuestas, sino en aprender a formular mejores preguntas y en tener el coraje de dudar de uno mismo. Ahora, con total honestidad, ¿en qué área específica de tu vida, tu trabajo, tus hobbies, tus relaciones, tus creencias, sospechas que podrías estar operando con una confianza que supera tu competencia real? ¿Dónde podrías aplicar hoy mismo el primer paso de este método, tu próximo paso hacia la sabiduría? Si este viaje a través del efecto Dunning-Kruger y la sabiduría de Cicerón ha resonado contigo, si te ha hecho detenerte y cuestionarte, aunque sea un poco, entonces este video ha cumplido su propósito. No se trata de juzgarnos, sino de entendernos mejor para poder crecer. Quiero saber qué piensas. ¿Te has reconocido en alguna parte de esta descripción? ¿Tienes alguna estrategia personal para mantener a raya la falsa confianza? Déjame un comentario abajo con la palabra Sócrates. Si te comprometes a practicar un poco más la humildad intelectual esta semana, leamos y aprendamos juntos en la comunidad. Mira, la filosofía no son solo teorías abstractas o nombres antiguos en libros polvorientos. Es, como ves hoy, un manual de instrucciones increíblemente práctico para navegar la complejidad de nuestra propia mente y del mundo. Es la herramienta para no vivir engañados por nosotros mismos. Si prefieres la incomodidad que lleva al crecimiento antes que la comodidad que lleva al estancamiento, si valoras la sabiduría real por encima de la fachada, entonces este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita, porque seguiremos explorando estas ideas que nos hacen pensar, sentir y sobre todo vivir de una manera más consciente y plena. Recuerda, el primer paso hacia la verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de hacer las preguntas correctas, empezando por uno mismo. Atrévete a dudar, atrévete a aprender, atrévete a crecer.